Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. En nuestra época, estas tres potencias han tenido grandes diferencias. ¿Cómo olvidar las guerras de sucesión española en la que participamos? A continuación les hablaré más sobre los conflictos en estos países y cómo nos afectó a nosotros los piratas. Como todas las sociedades, los vikingos tenían sus propias deidades, los dioses asgardianos, desde Odín hasta su hijo Thor, dios del trueno con su martillo. En palabras de Jessica Leggett, la mitología nórdica está llena de deidades de lo más variopinto. Estos eran fundamentales dentro de la religión nórdica, a pesar de que fueron desplazados por el dios cristiano en la Escandinavia de finales del siglo XII. El Valhalla, el majestuoso salón de Odín al que viajaban los muertos, no era el destino de quienes no perdían la vida en combate. A estas personas siempre les quedaba el reino de Hel, un lugar oscuro, triste y deprimente, por lo que no es de extrañar que muchos nórdicos recurrieran al cristianismo con la esperanza de obtener algo mejor. Escandinavia era un mosaico de varios países, cada uno con sus propias peculiaridades y culturas, pero con un mismo tronco común y un sistema de creencias similares, mismas que a su vez estaban marcadas por divisiones, que iban desde disputas entre clanes, facciones políticas en la clase guerrera y disputas de particulares. En la presente cápsula les plantearé algunos aspectos dentro de la vida de los nórdicos de aquella época, algunas de sus deidades, el matrimonio entre los mismos escandinavos, así como sus modos de hacer justicia. Sus dioses estuvieron envueltos en todos estos aspectos, por lo que también les mencionaré el rol que muchos de ellos jugaron dentro de su cultura. Acompáñenme en este recorrido. Mitos. Tanto las leyendas como las sagas, en especial las que hablan de las hazañas de los dioses, inspiraban y guiaban a la sociedad vikinga en su forma de vida. David J. Williamson, Jack Parson y James Hort ponen de ejemplo en su artículo La historia de Tyr y Fenrir para explicar el sentido vikingo de la justicia. La historia trata de una profecía que decía que el lobo gigante Fenrir devoraría al dios Odín, por lo que los dioses se dispusieron a capturarlo. Instruyen a los enanos para forjar cadenas mágicas con las cuales sujetar al lobo. Dichas cadenas debían ser unas más fuertes que la anterior. Le dijeron al lobo que aquello solo sería una prueba para medir su fuerza, pero este sospechó. Basta decir que Fenrir era hijo del astuto dios Loki. Tuvo una idea, propuso que se dejaría atar a cambio de que uno de los dioses colocara la mano entre sus fauces, como acto de buena fe. Tyr, el dios de la guerra, la ley y el orden, fue el único en ofrecerse a hacer eso. Como fue de esperar, al momento que Fenrir se dio cuenta de que no podía escapar de los lazos mágicos, le arrancó la mano a Tyr. Este dios encarnaba la verdad y la justicia para los vikingos. Los dioses hicieron un juramento a la bestia, la cual tenía que cumplirse, por muy espeluznante que ésta fuera.
Tyr vio en su sacrificio la única forma de hacer justicia en la sociedad vikinga. Romper un juramento era algo vergonzoso. Esta historia sobre Tyr y Fenrik fue la base de la fe inquebrantable del pueblo nórdico en la fuerza de la equidad y la justicia. Es posible que esta leyenda sea la base del origen de la prohibición de aprisionar a nadie a no ser que hubiera cometido un delito. Freya, la última diosa en el panteón escandinavo. De entre todos los dioses nórdicos también sería importante mencionar a Freya, dado que siguió presente después de la llegada del cristianismo, así como también conservó su popularidad. La devoción por ella no decayó entre las mujeres nórdicas, a pesar de los intentos cristianos por erradicarla. Era la hermana del dios Frey. Ambos eran hijos de la deidad Njord, y su hermana, el nombre de esta mujer es desconocido. Jessica Legge en su artículo Hijas de Freya menciona que estaba casada con el desaparecido Ord, y era madre de Ignox y Germesi. Era la diosa del amor, la sexualidad, la fertilidad, la magia, la guerra y la muerte, retratada como una deidad fuerte e independiente. Casi toda la información de su vida proviene de las sagas islandesas del siglo XIII, principalmente de la Edda prosaica de Snorri Sturluson, quien la consideraba como la más reconocida de las diosas. Podemos asegurar que era una diosa con la que no se podía ni debía jugar. Ejemplo de esto se da al momento que el gigante Thrym robara el martillo de Thor. Accedió a devolverlo si Freya le era entregada como esposa. Thor y los demás dioses estaban dispuestos a ceder a la demanda, pero Freya se sintió indignada y se negó a hacerlo, por lo que Thor se vio obligado a vestirse de mujer y hacerse pasar por Freya, con la intención de engañar a Thrym y recuperar su martillo. Para entender este relato hay que decir que los gigantes veían en Freya un objeto de lujuria y deseo, por lo que urdieron todo tipo de artimañas para casarse con ella. Pero la capacidad de la diosa para rechazar estos matrimonios refleja la situación en la vida real de las mujeres nórdicas. A pesar de que los vikingos tenían la imagen de hombres hoscos y bárbaros, las mujeres nórdicas no eran obligadas a casarse contra su voluntad. Hacer sacrificios a Freya formaba parte de la ceremonia de bodas. Con ello se pedía a la diosa que otorgara fertilidad a la pareja de recién casados. El animal sacrificado solía ser una cerda, ya que este animal era el que simbolizaba a la deidad nórdica. También la invocaban durante el parto, una experiencia peligrosa e incierta para las mujeres escandinavas, con la esperanza de que Freya protegiera a la madre y al niño. La diosa era conocida por su sexualidad desenfrenada, así que no era sorpresa que se acudiera a ella para favorecer la fertilidad. Es por esta cuestión que tenía su conflicto con el dios Loki, quien en Lokasenna, uno de los poemas de la Edda poética, la acusó de haber tenido comportamiento indiscreto e incestuoso. La fe hacia Freya era tal que se cree que las mujeres continuaron con sus rituales de fertilidad, incluso después de la adopción del cristianismo, aunque no existen muchas fuentes verídicas que puedan dar fe de la veracidad de esto. Lo que sí podemos decir es que la devoción hacia la diosa era totalmente contraria a los ideales del cristianismo, no solo por ser un persistente recordatorio del paganismo, sino porque su reputación sexual también era contraria al idealismo cristiano sobre la castidad. Jessica Legge dice: los jóvenes amantes acudían a ella para favorecer sus romances, mientras que las mujeres siguieron invocándola en cuestiones de fertilidad. También se decía que ella disfrutaba de la poesía amorosa, misma que la religión cristiana prohibió, ya que los cristianos comenzaron a atacar a la diosa del libre albedrío y su popularidad. A pesar de que Freya era una deidad de atributos estereotípicamente femeninos, también jugó un papel clave como la diosa de la guerra y la muerte. En la Edda poética se explica que ella elegía a la mitad de los caídos en combate para acogerlos en su propio salón, Srunmin, en Folkrank, mientras que Odín recibía al resto en el Valhalla. Al ser la diosa de los Aesir, es considerada el arquetipo de la volva. Este nombre viene del nórdico antiguo, significa vara,
una sacerdotisa y vidente nórdica a la que se le atribuye el uso de Seyord, un tipo de hechicería para adivinar el futuro, prácticas que fueron adoptadas por varias seguidoras de la diosa, que viajaban de un lugar a otro y anunciaban profecías. Estas sacerdotisas ocuparon puestos prestigiosos en la sociedad. Eran tratadas con un gran respeto, eran mujeres muy ricas, eran enterradas con sus bastones o varitas mágicas, hechas de madera, hierro o bronce. En la saga de Egil se menciona una posibilidad de que las mujeres creyeran que también podían reunirse con Freya en el más allá. Jessica Legend menciona que existe una narración donde la hija de Egil, Thorgerd, amenaza con morir de hambre al momento que su padre se niega a comer tras la muerte de su hijo. Ella declara: "No he cenado ni lo haré hasta que me una a Freya", lo que nos puede dar a entender que las mujeres sí aspiraban a una vida después de la muerte, junto a la diosa, pero no hay mucha información para apoyar dicha afirmación. A pesar de las ventajas que ofrecía el cristianismo, la devoción por Freya seguía latente. Se dice que de todos los dioses que forman parte del panteón escandinavo, Freya se convirtió en la última deidad viviente, después de la muerte de su hermano, mientras el cristianismo se afianzaba en Escandinavia. Ella se asimilaba gradualmente al folclore, aunque el papel de las mujeres dentro de la sociedad y la religión cambió a medida que el paganismo se desvanecía. Pareciera ser que la influencia de la mitología tradicional y el culto por la diosa de la fertilidad siguió vigente. La leyenda del primer vikingo. Eduardo Albert, en su artículo El primer vikingo, señala que las sagas parten de leyendas que acaban con la narración de hechos históricos, donde se mezclan relatos épicos de aventuras y caballería. Para explicar esto, el autor pone de ejemplo a Ragnar Lodbrok, quien supuestamente es el primer vikingo, pero su biografía está envuelta entre leyendas e historia. Esa saga comienza con la futura esposa de Ragnar, y una de las mayores leyendas nórdicas, la historia de Sigurd y Birnir, que se da 4 siglos antes y termina sobre los hijos de Ragnar, Ivar el deshuesado y Sigurd serpiente en el ojo. Desconocemos si Lodbrok existiera o no, mas sin embargo hubo un grupo de guerreros vikingos quienes fueron conocidos con el mote de los hijos de Lodbrok, pero el nombre podía referirse a un jefe tribal, así como a su verdadero padre. Si Ragnar Lodbrok existió, quizá el primer registro histórico que se tenga de él proceda del año 845, al momento que un jefe vikingo de nombre Regineri lideró 120 embarcaciones por el río Sena, con la intención de atacar París. Los cronistas franceses señalan que entre este grupo iba un Ragnar, quien sucumbió a una plaga que devastó a los vikingos que sitiaban el país. Décadas después aparece otro Ragnar en la historia, quien hizo incursiones en Escocia, asentándose en Dublín, atacó Anglesey y finalmente murió en un pozo lleno de serpientes en York. Eduardo Albert señala que, según las distintas narraciones, Ragnar parece haber muerto al menos 5 veces, pero también existe la posibilidad de que distintos jefes vikingos compartieran nombres similares, así como que todas confluyan en el nombre de Ragnar Lodbrok. También la atracción por este héroe pudo provocar que se le atribuyeran otras gestas. Existen 2 manuscritos sobre la saga de Ragnar Lodbrok, la llamada Ragnar Saga Lodbrokak, las cuales datan de principios del siglo XV, pero se cree que son versiones de un original escrito en 1230, y que hoy se encuentran perdidos. Esta es la fuente principal sobre la historia de Ragnar, la cual comienza con el relato de cómo Grima y Ake crían a Aslaug, y concluye con las aventuras de los hijos de Lodbrok. En la saga se incluyen narraciones sobre la muerte de Ragnar y la venganza de sus hijos, las cuales proceden del relato de los hijos de Ragnar, Part of Ragnar Sonum, en la desaparecida saga Sigurdunga. También se recogen más historias sobre Ragnar. Afortunadamente aparecen muchos fragmentos de dicha saga en una versión latina, la cual fue escrita por el historiador islandés
Angrim Johnson, en el año de 1596. Otro texto, el Sögurbók, también contiene gran parte de la saga Sköllunga, pero esta incluye relatos sobre Ragnar y sus hijos. El Krakumal se encuentra en el mismo manuscrito que la saga de Lodbrok, un poema de la tradición nórdica de los poemas de la vida. Matrimonio. El matrimonio era un arreglo entre familias para construir alianzas sociales entre sí. No era un vínculo amoroso. El padre o hermano de la novia era quien se encargaba de realizar las negociaciones matrimoniales. Dichos enlaces eran lo mejor para todos, ya que implicaba una inversión financiera. La familia de la novia debía ser compensada por la pérdida de mano de obra, que suponía entregar a su hija, mientras que el novio recibía una dote. Es por eso que lo mejor era buscar la aprobación de la novia. Una pareja infeliz llevaría al divorcio, y pondría fin a la alianza creada. El divorcio era un trámite fácil dentro de la sociedad nórdica, tanto en hombres como en mujeres. Ambos sexos tenían los mismos derechos para terminar su matrimonio. Por lo general eran ellas quienes iniciaban el proceso. Podían pedir el divorcio si encontraban a su marido vestido con ropa femenina. A su vez, él podía divorciarse si ella vestía ropa masculina. En algunos casos la ruptura se producía si ambos cónyuges pasaban 3 años sin dormir juntos, o simplemente si no estaban contentos. En esta época también existía la violencia intrafamiliar. Si un hombre agredía a su esposa 3 veces ante testigos, ella podía solicitar la separación. Las parejas escandinavas solamente tenían que declarar sus razones ante testigos, como un paso previo a la separación oficial. La división de propiedades era también un proceso fácil, ya que cada parte se quedaba con lo que originalmente era suyo. Pero a pesar de que las mujeres gozaran de un nivel sustancial de independencia en relación al matrimonio, tenían una posición social inferior respecto al hombre. Las sagas relatan historias de mujeres fuertes e independientes, pero eso no significaba que tuvieran un estatus superior. Su rol era el de administrar el hogar y la granja, en especial al momento que el esposo no estaba. Si ésta tenía algún poder político, tal vez debido a su riqueza, eso no significaba que debía desatender su casa. Pero a pesar de esto tenían la autoridad absoluta en lo que refiere el entorno familiar. Ejercían su influencia a través de ella. Para las viudas la situación era sustancialmente diferente, en especial para las de alto rango, quienes tenían derecho a casarse con quien quisieran y distribuir su riqueza como lo consideraban conveniente. Eran económicamente independientes, ya que tenían derecho de heredar bienes. Jessica Leggett señala que estas mujeres dueñas eran conocidas con el seudónimo de la señora de la casa, en referencia a Freya, cuyo nombre significaba literalmente la señora. Además de ser quienes dirigen la casa, también se esperaba que ellas tuvieran hijos con sus esposos. Puede ser sorprendente que la mayoría de las mujeres nórdicas abrazaran el cristianismo a pesar de la opresión patriarcal que venía con ella, aunque sí esta nueva religión les proporcionó algunas ventajas que los dioses paganos no les ofrecieron. Al denunciar el infanticidio, que también era una práctica frecuente entre los vikingos, sobre todo con las niñas. Para cualquier madre nórdica, la idea de un dios que protegiera a sus hijos seguramente fue una buena razón para convertirse. Otra razón por la que las mujeres se convirtieran al cristianismo puede ser la promesa de una vida mejor después de la muerte, dado que no hay evidencia que aclare dónde iban las mujeres nórdicas después de morir. Sin embargo, eran enterradas con sus joyas y útiles domésticos, por lo que se supone que se dirigían hacia otra vida. Existe el debate sobre la existencia de mujeres guerreras conocidas como doncellas de escudo. Si desempeñaron roles destacados en batallas, es lógico pensar que en el más allá habrían ingresado en el salón de Freya o en el de Odín.
en base a su dedicación y no a su sexo, aunque no hay evidencia concreta de que las doncellas de escudo existieran realmente. A pesar de la información que proviene de las sagas islandesas, estas fuentes son inexactas. La justicia entre los vikingos. Dentro de su comunidad, los vikingos se regían por leyes estrictas. Esto a pesar de tener fama de fieros piratas sangrientos. Una imagen sobre ellos que ha perdurado por siglos. Pero esta imagen viene más que nada por parte de sus víctimas, quienes en medio de su temor hacia ellos, los describían como guerreros rabiosos y sedientos de sangre, a quienes solo los movía su amor por el combate y la codicia. Sin embargo, los vikingos vivían en una sociedad de orden con principios profundamente arraigados de justicia y equidad. David J. Williamson, Jack Parson y James O'Reilly mencionan en su artículo Las leyes de la venganza justicia vikinga, que los castigos podían ser desproporcionados con respecto al crimen. Llamar a alguien cobarde podía condenarte a luchar contra el ofendido hasta la muerte. Aunque el sistema legal vikingo se basaba en una asamblea legislativa en la que todos los hombres libres tenían voz. La celebración de los juicios se realizaba con un jurado compuesto por vecinos del acusado. Para el funcionamiento de la misma era necesario la existencia de un sistema de leyes viable y aceptado por todos, ya que eran una sociedad de granjeros y guerreros, dispersos por grandes extensiones de tierra. De ahí viene la necesidad de crear algo que uniera los intereses de todos y estableciera cierta disciplina al interior de la población. Los vikingos contaban con asambleas públicas, ellos las llamaron Ting. En ellas les brindaban a cualquier persona la oportunidad de expresar sus opiniones y de resolver disputas. En la mayoría de las comunidades el Ting era presidido por un jefe o incluso por un rey. No obstante, eso no siempre era así. En Islandia no existía una figura de poder, por lo que era el mismo pueblo quien elegía a sus líderes. En el Ting, los hombres libres tenían voz. Para ellos la asistencia era obligatoria, mientras que para las mujeres era opcional. Esta tal vez era una decisión práctica porque así ellas se quedaban a cuidar de las granjas. Con el tiempo se estableció que los hombres se ocuparían de los asuntos públicos mientras que las mujeres se encargarían de los asuntos domésticos. Es así como ellas fueron relegadas de la toma de decisiones importantes para sus comunidades. Entre otras cosas, el Ting tenía que lidiar con la manipulación del jurado. En los clanes poderosos se acostumbraba a sobornar y amenazar a los hombres libres para influir en un voto. En ocasiones eran los propios miembros del jurado quienes eran favorables a cierto clan. Muchas veces era el clan al que le debían lealtad o por prejuicios contra enemigos. Los problemas eran resueltos al momento que el jurado votaba por unanimidad. El Ting tomaba una decisión y emitía una sentencia. El cumplimiento de la misma no recaía en la asamblea. Eso se le atribuía a la familia de la parte perjudicada. Esto podía ser de varias formas, una discusión civilizada y un acuerdo entre las partes. Con frecuencia había una tercera persona quien aceptaba ser árbitro. Este sería el responsable de poner fin al problema. También contaban con algo llamado Althing, el cual era un acontecimiento anual, donde creaban nuevas leyes y podían escuchar la opinión de todos sobre los temas de impuestos, elección de representantes o tratados de paz. Este evento también era la ocasión para que los asentamientos dispersos y alejados comerciaran entre sí y se celebraban festivales religiosos. Pero a pesar de que las disputas fueran tratadas en el Althing, los delitos más comunes se juzgaban a nivel local y regional en el Lagting, una asamblea menor. Por lo general, estas procedían de las familias más prominentes que se llevaba a cabo con mucha más frecuencia. En ellos se resolvían asuntos como disputas de propiedad y cuestiones matrimoniales, así como se llevaban a cabo las investigaciones de un asesinato.
Los hombres sin un vínculo familiar, es decir, solteros, eran conocidos como Carls, quienes por lo general hacían que las asambleas vikingas fueran mucho más democráticas y crearan las bases del sistema legal, que según David J. Williamson, Jack Parson y James Orek, crearan las bases del sistema legal que hoy conocemos. Pero estos hombres no eran abogados. Se suponía que el legislador debía ser objetivo y ayudar a ambas partes en su demanda y en su defensa. Este debía ser elegido por el Althing y tendría un mandato de 3 años. Existen registros de juramentos de testigos sobre un niño ensangrentado, por lo que ante la comunidad y los dioses, estos hombres estaban obligados por su honor. Pero la sociedad vikinga tenía una estructura muy simple, donde casi todo el poder y riqueza recaía en las manos de los nobles, conocidos como Jarls. Después estaban los Carls, y en la base de la pirámide social estaban los esclavos, por lo general extranjeros que eran capturados en sus incursiones. Un jurado de Carls, casi todos hombres, debían escuchar el testimonio del demandante, el acusado y los testigos relevantes. Los hombres libres solían dejarse influir por el jefe del clan, aunque también eran asesorados por hombres de leyes. Apenas tenían textos escritos, con excepción de las runas. Es por esta razón que las sentencias de cada Thing eran confiadas a la memoria de uno de estos hombres de leyes, el cual debía ser quien asesoró al jurado, recitaría las leyes pertinentes y señalaría los procedentes legales. Se piensa que esto debía estar relacionado con Ul, el dios de la arquería, quien esquiaba a través de los cielos, alguien que, como el dios Tyr, representaba la justicia y la equidad. Existe un altar a dicho dios donde fueron encontrados 65 anillos, que pudiéramos pensar pudieron ser usados para jurar sobre ellos. Antes de ser enterrados, romper un juramento era considerado realmente muy grave en la época de los vikingos. Los acusados de perjurio eran sentenciados a una ordalia. Estas pruebas podrían ser difíciles: caminar sobre carbones calientes, llevar piedras calientes o meter las manos en agua caliente para extraer un hierro. Si las quemaduras no se infectaban en 3 días, estos eran declarados inocentes. Según la naturaleza del crimen, era que se exigían los castigos, en ocasiones podían ser demasiado drásticos y severos. El peor castigo que podía recibir un vikingo era ser declarado proscrito. Quienes eran declarados fuera de la ley durante 3 años conservarían sus bienes y un hogar a donde ir, pero había unos que eran expulsados de por vida, perderían su honra y todos los bienes que poseyera. No era considerado un delito si alguien rastreaba y mataba a un proscrito. Muchos de estos hombres preferían huir lejos para evitar ser apresados por personas ambiciosas, quienes buscaran mejorar su estatus y posición en la comunidad al ejecutar sus propias sentencias de muerte. Otra manera de hacer justicia era mediante el combate singular, llamado Holmgang o duelo, pero en estos eventos no era garantía que hubiera justicia, o que ésta estuviera del lado correcto. Los vikingos tenían la firme creencia de que los dioses favorecían a los justos, por lo que el resultado de un duelo era visto como una expresión de justicia, aunque en realidad este solo dependía de las habilidades de los duelistas. Incluso los duelos podían ser muy desiguales, pero en estos una parte podía, si quería, designar un sustituto o campeón para que luchara en su nombre, y con ello podía inclinar la balanza a su favor. De cualquier modo, el ganador sería quien, ante los ojos de los dioses, tenía la razón. Los medios justificaban el fin. El Holmgang era un duelo ritual, una de las formas más efectivas de resolver las disputas en la era vikinga. Al ser esta una sociedad donde el honor y el orgullo era tan importante, el combate era una forma sencilla de resolver las disputas. Antes de que estos duelos rituales fueran establecidos, los escandinavos podían resolver sus diferencias con una especie de duelo un tanto menos formal, llamado Einvigi, que se traduce como combate singular, donde no había reglas ni jueces. El Einvigi se convocaba como medio de ajuste de cuentas, o para resolver disputas ofrecía un escape a los rígidos patrones de feudo, incursión y represalias, las cuales podían destruir comunidades enteras al momento que alguien moría en uno de estos duelos. A la familia se le debía pagar un salario conocido como precio del hombre,
en compensación, con lo cual el asunto se consideraba zanjado. Es así como se introdujo el Olgang, en un intento de frenar ese derramamiento de sangre. La palabra significa ir a la isla. Estas eran reglas estrictas que establecía el Ting. No olvidemos que el mundo nórdico era muy amplio. Contaba con comunidades asentadas en el mar Báltico, el mar de Irlanda y el Atlántico Norte, por lo que existían variantes regionales de un lugar a otro. En conclusión, la justicia en la era vikinga no era igual que hoy en día. Los escandinavos tenían criterios con los cuales decidían qué crímenes se habían resolver con una multa o qué castigo sería el indicado para el imputado. Igual, estos eran muy diferentes a los actuales. Si alguien hacía algo malo, debía admitirlo. Era así como podría defenderse en el Ting. Esta sería la forma más honorable de resolver el problema. En el caso de un asesinato, si este era cometido a plena luz del día y el asesino no huía de la escena del crimen, la sentencia podía ser más leve. Por poner un ejemplo, Erik el Rojo asesinó a 2 hombres en Drangar, Islandia, en el año 982, pero no huyó, por lo que solo se le exilió durante 3 años. Sería en ese tiempo en el que descubrió Groenlandia. El robo era un crimen atroz, por su carácter de clandestino. En el siglo XI, Greg el Fuerte casi fue colgado por robar 2 ovejas. La horca era un castigo muy poco común, particularmente vergonzoso, para el penado y su familia. La calumnia podía valer una sentencia de muerte. La ley proveía al guerrero el derecho de desafiar a su acusador a un duelo, el cual solo acababa con la muerte de uno de los 2 contendientes. Esta ley con la que se regían los escandinavos no consideraba la piratería como un crimen. Es curioso el hecho de que la Inglaterra isabelina tampoco lo haría cientos de años después. Las incursiones vikingas crearon muchos asentamientos en la Europa medieval, algo que sirvió para que los nórdicos extendieran sus dominios. Al florecer los asentamientos vikingos, vino la difusión de sus leyes. La justicia vikinga dejó un legado que perdura hasta nuestros días. La palabra inglesa laung, que deriva directamente del escandinavo antiguo. El sistema de Ting tenía sus defectos. La corrupción dependía de una creencia inquebrantable a la voluntad de los dioses. Era inconcluso. Daba voz al hombre de a pie y se ponía al centro de todos los sólidos valores vikingos de honor y justicia. Serían acciones como estas las que permitirían que estos piratas extendieran su influencia en varios países por siglos, con lo que dejarían un legado que pervive hasta hoy en día. Como corsario de Inglaterra, yo mismo me di cuenta de muchas de estas cosas, llegando a estar presente mientras sucedieron. Tal parece que los problemas entre estos países no van a terminar nunca. Hablar de esto me induce un sueño. Dormiré la siesta. Hasta más tarde, muchachos.